Ya, bueno, muy buenas tardes, señores, señoritas estudiantes. Gracias por darse cita a la presente clase. Respetando mucho el tiempo de cada uno de ustedes, damos inicio. Bueno, muy buenas tardes con todos. Estamos ya en lo que es la semana número 15, prácticamente ya finalizando el presente ciclo académico ordinario enero-mayo 2025. Recuerden, semana número 15 vamos a ver el tema que está ya planificado acorde a la guía metodológica, acorde al sílabo. Dentro de la semana número 16, acorde también al sílabo, ustedes habrán revisado, tenemos ya lo que es la evaluación del segundo parcial. Por favor, espero de la mejor manera todos estemos cumpliendo con cada una de las diferentes actividades planteadas dentro del aula y no tengamos mayor inconveniente al finalizar el ciclo en cuanto a notas. Todos, bueno, es un buen curso, si les puedo decir. No ha habido mayor inconveniente. Ahí, de igual manera, refleje eso en sus notas. Ustedes saben todo lo que realizan, todo lo que está planificado, se da cumplimiento, es dentro de la misma plataforma, no se llena casi nada extra. Me recuerdan, por favor, igual al finalizar la clase, bueno, les mencionaba, vamos a revisar un poco, unas pocas indicaciones, tal vez para reforzarles en algo en cuanto al cumplimiento de la actividad APE, unas recomendaciones de lo que será la evaluación y también se me escapó. Bueno, me olvidé algún tema, les iba a mencionar. Ya, bueno, también en cuanto quiero saber cómo les fue, cómo desarrollaron la actividad wiki, también les mencionaré ahí cómo será la respectiva calificación, más que todo para de mi parte, saber analizar esta herramienta, este instrumento dentro de lo que es Moodle. Bueno, semana número 15, estamos dentro de la materia de estadística descriptiva. El tema es la distribución muestral de diferencia de porciones, dando continuación a lo que estaba dentro de la semana también número 14. Bueno, les repito, ¿no? Tal vez para quienes se conectaron, ahorita vamos a realizar lo que es la clase, a revisar el tema, la diapositiva. Tengo aquí dos videos muy interesantes. Tal vez, creo yo, en lo que está ya publicado en el aula, la diapositiva no esté en esos videos. Los subí recién la noche de ayer para la clase que estaba preparando, entonces hoy al finalizar la clase les actualizaré eso. Centrándonos en el tema distribución muestral de diferencia de proporciones, como objetivo, el objetivo principal de esta clase es que ustedes como estudiantes comprendan y apliquen el concepto de distribución muestral de la diferencia de proporciones, una herramienta clave dentro de la estadística inferencial. Recuerden que la materia que continúa a esta, la que tiene secuencia es la palabra correcta, la que tiene secuencia de quienes aprueben esta materia, el siguiente ciclo recibirán lo que es de estadística inferencial. Permite comparar proporciones de dos poblaciones independientes. A través del análisis detallado del comportamiento de esta distribución, se busca que el estudiante desarrolle habilidades para identificar condiciones de aplicabilidad, calcular medidas de estadísticas asociadas y utilizar este conocimiento en la solución de problemas reales que involucren comparación entre dos grupos. Además, se pretende que el estudiante fortalezca su criterio estadístico al interpretar los resultados obtenidos. Esto les he recalcado tal vez en los videos que se suben de los 10 minutitos, eh, en cuanto a que es muy importante, miren, yo también imparto la materia de matemática en primero,
pero siempre yo les he mencionado a mis estudiantes, mi objetivo no es solo la realización en sí de ejercicios. Han dicho que tal vez les faltaba una parte práctica, me refiero a esos estudiantes. Lo importante aquí es saber el concepto, interpretarlo, aplicarlo y más que todo saber interpretar los resultados que se obtienen. Como aquí hace mención, fortalecer el criterio estadístico al interpretar los resultados obtenidos. Muchas veces yo en tareas de diferentes materias no solo me centro tal vez o sea, de manera objetiva en el resultado, me centro mucho es en todo el procedimiento desde el inicio, ¿no? La parte de análisis del enunciado, la parte de desarrollo, la parte de interpretación de este mismo desarrollo, cómo lo van haciendo. Aquí viene ya el interpretar, el aplicar conceptos y también el interpretar el resultado, saberlo interpretar. Ustedes hemos visto durante este ciclo académico dentro de estadística descriptiva, es muy, muy importante este tema de interpretar el resultado obtenido. Entendiendo el impacto del error estándar en la estimación de diferencias entre proporciones. Este aprendizaje le permitirá construir argumentos basados en datos y comprender la importancia de la variabilidad muestral en la toma de decisiones informadas en diversos contextos como marketing, salud, encuestas sociales, entre otros. Ustedes saben que la misma carrera de administración de empresas engloba todo lo que les acabo de mencionar. eh, Tiene que ver con todo esto. Mucho más al hablar de administración, hablamos desde interpretación de, de datos, de números, dice argumentos basados en datos. Entonces, a través de ustedes saben la idea, la utilización de las encuestas en sí. ¿Cuál es el fin de utilizar una encuesta? Primero es el ahorro en costos, tal vez el ahorro también en tiempo, pero ¿qué es lo que nos permite? La obtención de datos, ¿no? Obtener, obviamente, eso sí, mucho ojo a esto, dependiendo del tema de estudio, del objeto de estudio del cual estemos realizando, va a depender el número de encuestas de un universo, la muestra que tomemos. Hemos visto ya estos conceptos, ¿no? Mientras más grande es la muestra, más precisos serán los resultados. Siempre se manejará un margen de error, pero siempre obtendremos una mejor estimación, un mejor resultado en base, les digo, esto les hablo de manera general, todo estará basado de acuerdo al tema de estudio. Entonces les pongo como un ejemplo, eh, tal vez ofertar un servicio profesional de asesoría, eh, un servicio de venta de ropa deportiva, de perfumes, de calzado. Todo esto dependerá de qué estoy estudiando, a quiénes quiero llegar y obviamente va a depender mucho el tamaño, digamos así, puede ser tanto de muestra y en resumen, como les menciono, la utilización de encuestas. Lo que nos ayuda principalmente, recuerden en las primeras clases decía, es el tema de ahorrarnos tanto en dinero y a la vez también en tiempo. Todo dependerá, como les menciono, una encuesta también depende si yo quiero aplicar eh, de manera abierta. A mí me han llegado en ciertas ocasiones encuestas por grupos de WhatsApp, por Facebook, los publican. Eso les digo, depende mucho que se estudie, pero serán también resultados abiertos, ¿no? Depende adentro que se esté preguntando detalladamente para obtener algo. Ahora, es diferente aplicar una encuesta, díganlo así, dentro de un banco, de una cooperativa, de una institución educativa, porque yo ya sé a quiénes está dirigido y obviamente dependerá ese resultado. Tener mucho, mucho ojo en estas pequeñas recomendaciones y aplicaciones que se pueden dar. El análisis estadístico es común
que deseemos comparar dos proporciones provenientes de diferentes poblaciones o grupos. Por ejemplo, ¿tiene más éxito una campaña publicitaria en una ciudad que en otra? ¿Existe una diferencia significativa en la proporción de pacientes que mejoran en dos tratamientos médicos? Creo que de manera tal vez empírica, de manera, permítame, ya, a veces en son de, puede ser de conversa, de hablar, de dialogar, este tema de saber compararnos, dice, comparar dos poblaciones, dos diferentes grupos. Como nos dice aquí, existe una diferencia significativa entre una campaña publicitaria de una ciudad o en otra. Dependerá mucho, a veces también en el tema se puede hablar de cuando hay análisis de sucursales de locales. Entonces, todo esto les digo, depende mucho de qué se esté estudiando, qué se quiera obtener. Ahí va a depender su análisis para según su análisis, su interpretación de qué se quiere, de qué manera y a quiénes aplico estas herramientas que hemos visto. Existe una diferencia significativa entre la proporción de pacientes que mejoran entre dos tratamientos médicos, hablando en lo que es el área de medicina, también obvio pueden darse. Hablemos ya a la actualidad, habrán pasado cientos, por no decir miles de experimentos, digamos así, de pacientes en el área de la salud para lo que ahora tenemos como tal vez como medicamentos, como resultados para llegar a lo que estamos hoy en día. Pero todo esto son procesos. Este tipo de preguntas no pueden resolverse adecuadamente solo observando las proporciones de cada grupo, algo que lo hacemos de manera a veces empírica, ya que dichas proporciones pueden variar debido al azar propio del proceso de muestreo. Es lo que les mencionaba, lanzar encuestas al azar, como nos dice aquí textualmente, al azar puede variar debido a este azar propio del proceso de muestreo. No obtendremos un resultado, sí, pero estará sujeto a un error mucho más grande, a un margen de error más grande y no adecuado a lo que nosotros queremos llegar como objeto de estudio. Depende mucho, como lo dice aquí, es del proceso de muestreo. Por eso es muy importante, repito, perdón que sea redundante en esto, es el objeto de estudio, qué es lo que quiero obtener de eso. Otro ejemplo se me viene a la mente, tal vez nos contrata una empresa de venta de automóviles. Dentro de su administración quieren obtener mejores resultados, mejores ventas. Entonces, ¿qué voy a fijarme? Mi público objetivo, obviamente, quienes les guste los carros, quienes tengan carros, quienes quieran comprar carros, quienes sepan manejar carros, quienes estén por sacar una licencia de un carro. Eso es la parte, hablemoslo así, como una pequeña segmentación, pero es saber analizar para realizar un buen muestreo, para obtener un buen resultado. Para ello, la estadística nos ofrece una herramienta precisa, el estudio de la distribución muestral de la diferencia de proporciones. Cuando se toman muestras aleatorias de dos poblaciones independientes, cada una con su propia proporción de éxito o de alguna característica de interés. Miren, lo que les mencionaba, muchas veces las poblaciones se diferencian por alguna característica. Puede ser que le tomamos como característica el nivel económico, la edad, el sexo, dependerá de estos factores para llamarlo así una característica de interés. Podemos calcular la diferencia entre esas dos proporciones muestrales. Sin embargo, como sabemos, las muestras siempre presentan cierta variabilidad. Por tanto, si realizamos muchas muestras, cada vez obtendríamos una diferencia ligeramente distinta. La distribución de todas esas posibles diferencias se conoce como la distribución muestral de la diferencia de proporciones. Como nos menciona aquí, siempre presentan, dice, cierta variabilidad. ¿Por qué será esto? Ya les digo, depende mucho a quién aplique la encuesta.
Otra, otra mención que vale citarla aquí es que no siempre va a ser lo mismo, les repito, una encuesta que se le realice de manera personal que una encuesta que se le realice de manera virtual. Entonces, obviamente, de manera personal buscaré a esa persona, iré al lugar, la veré, la identificaré y sabré que de digamos, de primera vista puede cumplir siendo la persona que quiere obtener ese resultado. Pero por lo contrario, si lo realizamos de manera, digamos, online, digital, no es que no valga, pero en cambio ahí sí debemos tomar ciertos controles. Más que todo, como lo decía, no es lo mismo lanzar por grupos de WhatsApp libres, que no sabemos quiénes forman parte, que a un grupo de WhatsApp de una empresa, de una cooperativa, de un banco, de un colegio, que en cambio yo ya sé quiénes están dentro de eso, que se va a ser un universo, pero obviamente va a ser una muestra a quienes voy a llegar con el mismo, sabiendo que a analizarlos. Este tema es fundamental porque permite aplicar técnicas de inferencia estadística como intervalos de confianza o pruebas de hipótesis. Gracias a esta herramienta no solo es posible comparar dos grupos de manera más precisa, sino también estimar el margen de error de dicha comparación y tomar decisiones basadas en evidencia. En esta clase vamos a revisar y a identificar ciertas condiciones necesarias para aplicar esta distribución, calcular su media, desviación estándar y aplicar estos conceptos a situaciones reales. También se resolverán algunos ejercicios paso a paso. Algo que hago mención o le repito, más que todo una recomendación viene a ser a diferentes cursos. No lo he aplicado con ustedes, con otro curso lo hice, me ha ido muy bien. Es, el, es recomendarles en realizar una especie de glosario. ¿Para qué les va a servir esto? Por ejemplo, les pongo aquí, y ya tenemos términos, ejemplo, la palabra inferencia, estadística, intervalo, hipótesis, resultará para ciertas personas eh, comprensible, tal vez por la misma, no sé, tal vez puede ser hasta por actividades que realicen, las interpretarán, sabrán, pero no son todos los casos. Entonces, a mí me ha funcionado, he realizado esto en mis cuadernos de apuntes o a veces de manera digital. He sabido llevar de acuerdo a lo que he ido leyendo, lo que he ido estudiando, sacando palabras, creo yo, que no las comprendía, las sacaba aparte, las leía, siempre las iba recordando y me resultaba muy útil. Como recomendación nada más de esto, realmente les va a ayudar mucho. Miren, ahorita se vienen unas vacaciones, digamos así, un poquito largas, que ustedes podrían aprovechar para el tema visto durante este ciclo, echarse una leída, ir recordando, ir revisando y también ciertas palabras que quedaron dudas, consultar su significado, hacerse un glosario y van a ver que les va a servir mucho. Varios de los términos, y por no decirles qué creería yo, un 70 o un 80% de lo que ya hemos visto aquí, lo van a continuar viendo dentro de la materia que tiene secuencia, como les mencionaba, de estadística inferencial. Entonces, varios de esos conceptos estarán ahí. Obviamente, en el siguiente ciclo, el docente a cargo no les va a hacer, creo yo, una explicación de esos conceptos que ya hayamos visto. Entonces, sí les puedo recomendar de todas formas mientras lo puedan hacer. Miren, justamente lo que les mencionaba, conocimientos previos necesarios. Antes de abordar este tema es importante que tengamos claro los siguientes conceptos fundamentales. Miren, he tomado las palabras proporciones, muestreo, distribución muestral, desviación estándar, teorema central del límite. Pues como ejemplo, miren, podemos buscar significados solo de algunos términos o en sí ya de temas completos. Obviamente solo eso su significado, ¿para qué? Para tenerlo claro nada más. Proporciones. Una proporción es el cociente entre el número de casos favorables y el total de casos observados. Se representa generalmente con P
y tiene valores entre 0 y 1. Obviamente un concepto, tal vez si alguien busca la palabra proporción, digamos, en el diccionario de la Real Academia no le va a dar este concepto, pero si buscamos el concepto de proporciones dentro de la materia de estadística descriptiva, ahí sí les va a dirigir a este concepto, ¿no? Eso también hay que estar muy pendientes. Todo depende de qué estemos estudiando. Muestreo. ¿Qué es el muestreo? Un conjunto de técnicas para seleccionar una muestra representativa de una población. Creo que esta es la palabra que más hemos visto, que hemos estudiado, que hemos visto su concepto y la debemos tener ya muy, muy clara. Repito, muestreo, conjunto de técnicas para seleccionar una muestra representativa de una población. En este tema trabajaremos con muestras independientes aleatorias. Distribución muestral es la distribución, es la distribución de una estadística como una media o proporción, cuando se toma una gran cantidad de muestras de una misma población. Desviación estándar es una medida de dispersión que nos indica cuánto se aleja en promedio los datos del valor central, que viene a ser la media. Y el teorema central del límite, cuando el tamaño de muestra es suficientemente grande, la distribución de la estadística, como una proporción, se aproxima a una distribución normal, incluso si la población original no es normal. Aquí les he puesto desde términos ya hasta conceptos generales de lo que puede ser, nada más es un ejemplo, una idea. Siempre es bueno a veces repasarlos previo a la clase. ¿Qué es la diferencia de proporciones? Cuando trabajamos con dos muestras distintas, a veces queremos comparar la proporción de un evento que ocurre con una. Ejemplo, proporción de clientes satisfechos en dos sucursales diferentes. Proporción de pacientes que mejoran con dos tratamientos distintos. La diferencia de proporciones se representa como diferencia igual el P1 menos el P2, donde P1 es la proporción en la primera muestra y el P2 es la proporción en la segunda muestra. Hace un momento les mencionaba también lo que nos dice como ejemplo, ¿no? Una proporción de clientes satisfechos en dos sucursales diferentes. ¿Qué quiere decir? Queremos analizar, queremos saber, puede ser para una mejora de servicios, para saber el estado, digamos, real o actual de cómo se está dando ese servicio, si los clientes son satisfechos o no, que el resultado dependerá. Según el resultado, digamos, un resultado favorable, se optimizará, se verá, digamos en sí, no habrá mucho que trabajar, ¿no? Independientemente, puede ser que se quiere aplicar nuevas estrategias, pueden ser muchas cosas. En cambio, al obtener un resultado, llamémoslo un resultado B, en cuanto a que si hay diferencias, ¿no? En el local uno todos son satisfechos, en el local 2 muestran insatisfacción los clientes, habrá que trabajar en eso. Entonces, va a estar enfocado una encuesta, digámoslo así, como ejemplo les pongo, que yo quiera aplicar para saber ese resultado en el cual yo quiero saber eso. Quiero saber si esa satisfacción puede ser buena o puede ser mala. Entonces, obvio, no voy a obtener primero un resultado y según ese aplicar otra encuesta. Tendré que saber estructurar e interpretar lo que quiere la empresa saber en sí para en una sola encuesta obtener estos resultados. A ver, tenía alguien en espera. Ok, por favor, revisemos este video. Tengo, bueno, creo que está preparado otro también. Son muy interesantes, son más prácticos. He notado de que, ya les digo, en otro curso imparto la misma materia. He obtenido buenos resultados. Veámoslo, por favor.
Ay, mil disculpas. Eh, ah, Para terminar entonces con esta primera parte de inferencia estadística, faltaría ver entonces lo que es la distribución muestral de diferencias de proporción. Entonces, en este caso vamos a tener dos poblaciones distintas y cada una de ellas van a tener sus respectivas proporciones, que son la proporción 1 y la proporción 2. Recuerden que la proporción de las poblaciones se representa por la letra P mayúscula. Entonces, de esa población, de la primera, vamos a extraer una muestra de tamaño N1 y vamos a calcular su proporción muestral, que sería P1, pero como es la proporción de la muestra, entonces es con P minúscula. Y la misma cosa haremos de la segunda muestra. También va a tener su tamaño de muestra y también su proporción muestral. Y vamos a calcular luego la diferencia entre esas dos proporciones muestrales. Y así se va a ir repitiendo esta experiencia con todos los pares de muestras que vayamos extrayendo de las dos poblaciones, ¿verdad? Entonces, el conjunto de todas esas diferencias entre las proporciones que encontremos es lo que forman la distribución muestral de la diferencia de proporción. Y el estadístico muestral que queremos calcular siempre es P1 menos P2, ¿verdad? Como estamos hablando de la muestra, siempre va a ir en minúsculas. Esa distribución muestral tiene ciertas características y una de ellas es esta, ¿verdad? Que tenemos que el estadístico, ¿verdad? Que es la distribución muestral de la diferencia, es ahora P1 menos P2. Y esa proporción es igual a la diferencia de las medias, ¿verdad? Que era media 1 menos media 2. Y para calcular esta probabilidad, ¿verdad? De cómo se comportan esas proporciones, entonces vamos a seguir estandarizando nuestra variable para seguir transformándola a una distribución normal. Por lo tanto, vamos a seguir calculando el valor de la letra z, ¿verdad? De la variable estandarizada z, y la fórmula que vamos a utilizar es esta, ¿verdad? P1 menos P2, que viene a ser la diferencia entre las proporciones de la muestra, menos P1 menos P2, pero como pueden ver es en mayúscula, por lo tanto es la diferencia entre las proporciones de la población, dividido la desviación típica de la diferencia de proporción. Y esta desviación típica que está aquí abajo es lo que siempre tenemos que calcular aparte como un cálculo auxiliar. Entonces viene esta forma, ¿verdad? Que viene a ser la raíz cuadrada de la proporción de la población 1 por 1 menos la proporción de la población 1. Ese 1 menos P que aparece allí viene a ser Q, ¿verdad? Es como el fracaso, ¿verdad? Recuérdense que para nosotros la proporción es sinónimo de probabilidad, dividido el tamaño de su muestra, más lo que le corresponde a la proporción, perdón, a la población 2. Entonces esta viene a ser la fórmula que vamos a utilizar. Entonces acá lo que hay que recordar siempre es lo que está en minúscula es de la muestra y la proporción en mayúscula es, corresponde a la población. Es muy parecido a la diferencia muestral, ¿verdad? O sea, a la distribución muestral de diferencias de medias. Solamente que allí teníamos dos valores de media, ¿verdad? Dos medias, dos desviaciones típicas y dos tamaños de muestra. En este caso nosotros vamos a tener dos proporciones de muestrales y dos proporciones que son de la población y dos tamaños de muestra. Entonces, acá vamos a tener también dos poblaciones, pero los datos van a ser proporciones o probabilidades. Eso quiere decir que posiblemente van a estar o en decimales o en porcentajes. Y si no es así, entonces nos va a dar los datos necesarios para que transformemos los valores a probabilidades. Entonces acá vamos a ver el ejemplo que dice, un laboratorio químico del Paraguay ha descubierto ciertas sustancias para reducir de peso en poco tiempo para suplantar a los medicamentos ya existentes. La proporción de personas en las cuales las sustancias resultan efectivas es 0,7, mientras que los medicamentos existentes actualmente son efectivos al 60%, al 60% de la población, obviamente. A una muestra aleatoria de 100 personas se le suministró la sustancia nueva.
mientras que el medicamento antiguo fue utilizado en una muestra de 150. ¿Cuál es la probabilidad de observar un valor P1 menos P2, o sea, una diferencia muestral menor al 5%? Entonces, fíjense que aquí todo está en proporciones, o sea, en porcentajes. El 0,7 sería 70%, entonces ya está transformado en nomás decimal. Entonces tenemos que pasar todo a decimales para poder aplicar las fórmulas que corresponden. Entonces, vamos a quitar primero los datos. De la población 1, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una proporción de la población que es igual a 0,7 y tenemos una muestra de tamaño 100. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la nueva sustancia. Dice que la proporción de personas en las cuales la sustancia resulta efectiva es 0,7. Habla de la nueva sustancia. Y a 100 personas se les suministró la sustancia nueva. Entonces quiere decir que la población 1 está formado por los datos que corresponden a la sustancia nueva y en este caso entonces es la proporción que viene a ser 0,7 y el tamaño de la muestra que viene a ser 100. Luego tenemos la población 2. Entonces la proporción de esa población viene a ser el 60% que nosotros transformamos a 0,6 y tenemos un tamaño de muestra para esa población que viene a ser 150. Y dice que tenemos que calcular, ¿verdad?, una probabilidad de que la diferencia entre las proporciones muestrales sea menor al 5%. Entonces acá vamos a nuestra fórmula, que es esta, ¿verdad?, la que corresponde para estandarizar la variable, y obviamente necesitamos primero calcular la desviación, porque estos datos ya tenemos. Esta diferencia de proporciones de las muestras tiene que ser el 5% que nos dio el problema, y estas dos, ¿verdad? Esta diferencia entre estas dos proporciones podemos calcular con estos datos. Pero esto de abajo no tenemos, entonces tenemos que calcular. En un cálculo auxiliar, entonces traemos la fórmula para calcular la desviación típica de la diferencia de proporciones, que viene a ser esto, y cargamos con los datos que corresponden. Entonces aquí sería la raíz cuadrada de 0,7 por 1 menos 0,7 dividido 100 más 0,6 por 1 menos 0,6 dividido 150. Y ahí entonces tenemos que la diferencia o la desviación típica, mejor dicho, de la diferencia de proporciones es 0,0608. Entonces esto vamos a llevar a la fórmula de la Z, ¿verdad?, para poder hallar lo que estamos buscando. Entonces acá transformando todo esto, 0,05 tiene que ser nuestra diferencia muestral, menos 0,7 menos 0,6 dividido 0,0608 va a dar un valor de negativo 0,82. Y este valor negativo 0,82 es lo que vamos a calcular, o sea, vamos a ir a buscar en la tabla, ¿verdad? En la tabla de la distribución normal. Entonces acá traemos el gráfico, o en realidad vamos a hacer el gráfico, ¿verdad?, de la campana de Gauss, y ubicamos el valor negativo 0,82 que está aquí a la izquierda del 0, ¿verdad? Negativo 0,82. Recuerden que la tabla les da el valor desde el punto 0 hasta el valor de la Z, o sea, es este pedacito que está aquí. Pero lo que nosotros deseamos calcular es que la diferencia sea menor a 0,05. Este valor 0,05 nosotros estandarizamos y lo transformamos a negativo 0,82. Y los que son menores que negativo 0,82 están a su izquierda, ¿verdad? Por lo tanto, este espacio que está aquí pintado, este color medio naranja, ¿verdad?, medio marroncito, esto es lo que nosotros queremos calcular. Entonces, si la tabla me da desde el 0 hasta aquí, entonces yo sé, ¿verdad?, eh, por lo que ya habíamos visto, que la mitad del valor, ¿verdad?, del área bajo la curva aquí es 0,5. Entonces 0,5 menos el valor que me da la tabla, voy a obtener el valor, o sea, el área que estoy buscando. Entonces voy a tener este resultado. La diferencia de las proporciones muestrales debe ser menor a 0,05, entonces va a ser 0,5 menos 0,2932. Y al hacer ahí la diferencia, entonces tenemos que es 0,2061. Por lo tanto, podemos decir que la probabilidad de que la diferencia de las proporciones sea menor que 5% es de 0,2061. Y con eso ya tenemos entonces acá cerrado también la diferencia de las proporciones.
Eh, oh, Bueno, creo que este video de manera personal eh, es exactamente la resolución. Como les he dicho antes, hay varios videos, varios autores, siempre, no solo en YouTube, sino en todo el Internet. Lo importante es saber encontrar, saber buscar acorde a los temas, no solo buscar como materia, perdón, pero en este caso, en cuanto al tema y ¿cómo decirles? Y la profundidad, digamos, el grado de dificultad que se esté estudiando. Este video es muy interesante, ustedes ven ahí una resolución completa. eh, He notado yo de manera eh, general en todos los cursos, este tipo de videos les llega un poquito más. Ya les menciono, creo yo, no debe estar este video dentro de la diapositiva. Al finalizar la clase ya le actualizaré dentro del aula para que detenidamente ustedes lo puedan revisar. Les recomiendo mucho, es justamente yo este ejercicio también lo he transcrito, lo tengo en mis apuntes, es muy, muy interesante. La distribución muestral de la diferencia de proporciones es la distribución que resulta de calcular la diferencia entre las proporciones muestrales de todas las muestras posibles de dos poblaciones diferentes, ¿no? Como vimos ahí dentro del mismo ejercicio. Es decir, el proceso que debe, el proceso para obtener la distribución muestral de la diferencia de proporciones consiste en, primero, extraer todas las muestras posibles de dos poblaciones diferentes. En segundo lugar, se determina la proporción de cada muestra extraída. Y por último, se calcula la diferencia entre todas las proporciones de las dos poblaciones, de manera que el conjunto de resultados obtenidos después de hacer estas operaciones forman la distribución muestral de la diferencia de proporciones. Esto ya lo habrán de igual manera revisado dentro de la misma lectura. De manera general, igual, se hace mención aquí el desarrollo del mismo tema. Nos dice lo que ya veíamos en las anteriores diapositivas, cuando tenemos dos proporciones muestrales independientes P1 y P2. Su diferencia también se comporta como una variable aleatoria, con su propia distribución muestral. Si se cumplen ciertos requisitos, esta distribución puede ser aproximada por una distribución normal. Condiciones para la aproximación, perdón, aquí sí me falló ya, no le alcancé a leer. Condiciones para la aproximación normal. Las muestras deben ser aleatorias e independientes. Cada muestra debe ser lo suficientemente grande, lo cual se verifica. Como les mencionaba antes, miren, aquí nos dice que debe ser mayor o igual que 5 para las dos, para P1, para P2, y la media de la distribución muestral, es decir, el valor promedio esperado de la diferencia de proporciones muestrales es igual a la diferencia real de las proporciones poblacionales. Miren, esta parte les mencioné al inicio. Cada muestra debe ser suficientemente grande. Recuerden aquí la parte principal de la aplicación, tanto estadística descriptiva o inferencial, lo verán luego, es en base a mayor cantidad de datos. Entonces, obviamente, como es aquí, cada muestra debe ser lo suficientemente grande. Mientras más grande sea la muestra, más preciso será el resultado. A ver, tenemos aquí dos ejercicios, me parece que están, bueno, antes era esta de aquí estaba antes. Ya, vamos a verle este video más, por favor.
También es muy interesante. Aquí nos habla un poquito ya de una conceptualización, de igual manera, en base a ejercicios. Pongámosle atención. Hola, me llamo Andrés Camacho, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en este objeto voy a hablar de la distribución muestral de la diferencia de proporciones. El objetivo de este objeto es que seas capaz de calcular la distribución muestral de la diferencia de proporciones y para ello el contenido va a estar distribuido en primero planteamiento de un caso práctico, después resolución y después generalizaremos los resultados obtenidos. Vamos a trabajar con el siguiente caso práctico. En un sobre que contiene 5 cartulinas, 3 azules y 2 blancas, se toma una muestra con reposición de tamaño 30. Aquí tengo el sobre. A ver, bueno, no sé exactamente cómo lo visualizan ustedes, pero ahorita le voy a hacer un poquito más grande. Generalizaremos los resultados obtenidos. Vamos a trabajar con el siguiente caso práctico. En un sobre que contiene 5 cartulinas, 3 azules y 2 blancas, se toma una muestra con reposición de tamaño 30. Aquí tengo el sobre, tiene 3 cartulinas azules y 2 blancas y tomamos una muestra con reposición, importante, de tamaño 30. Y de otro sobre que contiene 400 cartulinas, 200 rojas y 200 blancas, se toma una muestra sin reposición, en este caso de tamaño 60. Aquí está el sobre y aquí está la muestra. ¿Es posible que la proporción de cartulinas rojas de la segunda muestra sea superior a la proporción de cartulinas azules de la primera muestra? Bueno, vemos que aquí, como el 60% de cartulinas son azules, habrá muchas azules en la muestra, habrá aproximadamente un 60% de cartulinas azules, y aquí como están iguales las azules y las blancas, que hay 50% blancas y 50% rojas, pues lo normal es que obtengamos un 50% de cartulinas rojas. 50% de rojas en la muestra y 60% va a ser lo más habitual. Pero ¿es posible que haya más rojas que azules cuando debería haber menos? Pues veremos que sí, que si se dan casos estadísticamente pueden ocurrir, pues sería posible. ¿Cómo de probable es? Pues en teoría va a ser poco probable. Va a ser más probable que encontremos más cartulinas en la muestra, más proporción de cartulinas azules en la muestra azul que de cartulinas rojas en la muestra. Pero vamos a ver cómo resolveríamos este ejercicio. Para eso lo primero que vamos a hacer es representar la distribución muestral de la proporción de éxitos, cartulinas azules en el primer caso y cartulinas rojas en el segundo caso, para las muestras que estamos realizando. En el caso de las cartulinas azules, estamos trabajando con una muestra con reposición de tamaño 30. Pues en una muestra con reposición, lo que vamos a tener es que la distribución muestral de la proporción azul va a coincidir con la probabilidad de éxito. En nuestro caso, de cartulinas azules, es de 0,6. Y la desviación típica va a coincidir con raíz cuadrada de p por 1 menos p dividido entre la raíz de n. Nuestros valores son p es 0,6, 1 menos p será 0,4 y la raíz de n, he puesto aquí n sub a, la a significa que estoy trabajando con las cartulinas azules, luego veremos qué ocurre para las cartulinas rojas, pues n vale 30. Sustituimos estos valores aquí y tenemos que la distribución muestral de la proporción azul tiene una media 0,6 y una desviación típica de 0,08. Bueno, pues aquí he dibujado que esta distribución de cartulinas azules va a ser normal, pero ¿será normal? Bueno, la respuesta es sí. ¿Por qué va a ser normal? Porque hemos realizado un muestreo con reposición y el tamaño de la muestra es superior a 30. En esos casos, siempre obtenemos distribuciones muestrales de la proporción que corresponden a gráficas normales, corresponden a campana. Y esto va a ser muy útil porque nos va a permitir trabajar con la distribución normal en lugar de tener que acudir a programas informáticos para realizar cálculos. ¿Qué ocurrirá con la muestra de cartulinas rojas? En este caso tenemos una población muy grande, estamos hablando de 400 cartulinas, mientras que en el caso anterior la población era muy pequeña. Y esta población muy grande la vamos a muestrear sin reposición y vamos a tomar una muestra de tamaño 60. Al representar la distribución muestral de la proporción de estas cartulinas rojas,
lo que vamos a tener es que si los datos se corresponden con la teoría, pues la media de esta distribución debería de coincidir con la probabilidad de éxito de cartulinas rojas, que es del 50%, y la desviación típica de esta distribución muestral de la proporción va a coincidir con esta expresión de aquí. Sustituimos el valor de P, el valor de Q, P es 0,5, Q es 1 menos P, también vale a 0,5, sustituimos el valor de N, que aquí he puesto NR, la R es rojo, que es 60, y NPR, que es el tamaño de la población, la R significa rojo, lo sustituyo todo aquí, y obtengo que la desviación típica de la distribución muestral de la proporción debería de ser este valor de aquí, 0,0596. Yo lo he dibujado con forma de distribución normal, en forma de campana, pero ¿será esta distribución muestral de la proporción, tendrá una forma de distribución normal, distribución de campana de Gauss? Pues la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque he realizado un muestreo sin reposición donde el tamaño de la muestra es grande, es mayor que 30, y además he cumplido la segunda condición que se necesita en los muestreos sin reposición, que es que el tamaño de la población, estas 400 cartulinas que tenemos, sea superior al doble del tamaño de la muestra, a estas 60 que tomamos en la muestra. El doble de 60 son 120 y la población es mucho más grande. Por lo que, cumpliéndose estas dos condiciones, garantizamos que la distribución muestral de la proporción de cartulinas rojas va a tener forma de normal. Bueno, pues ahora una vez que tenemos la distribución muestral de proporción de cartulinas azules y la distribución muestral de proporción de cartulinas rojas, lo que vamos a hacer es calcular cuál es la distribución muestral de la diferencia entre la proporción de cartulinas. Vamos a hacer la diferencia entre cartulinas azules menos cartulinas rojas. Esta es la distribución de cartulinas azules, esta es la distribución de cartulinas rojas. La teoría me dice que cuando represento la distribución muestral de la diferencia de dos estadísticos, eso va a tener un centro, la media de esta gráfica va a corresponder, estoy haciendo la representación de la suma de dos estadísticos, será la suma de medias, pero como en este caso estoy haciendo la representación de la diferencia de dos estadísticos, pues el centro de esta gráfica va a coincidir con la diferencia entre el centro de la gráfica azul y el centro de la gráfica, perdón, esta sería la azul y esta sería la roja. Esta es la A y la roja es la B. Y la desviación típica siempre, fijémonos que aquí no hay un más menos, siempre coincide a el valor cuadrático medio de las desviaciones de cada una de las dos muestras que estamos tomando. Al hacer eso, obtenemos que la distribución de la diferencia entre estos dos valores, de proporción muestral azul menos proporción muestral roja, tiene una media 0,1 y una desviación típica de 0,1075. ¿Pero tendrá una forma de distribución normal? Pues sí, porque siempre que sumamos dos variables aleatorias que tengan funciones de distribución normal, la suma y también la resta van a tener distribución normal. Es decir, siempre que sumemos una normal con una normal, el resultado va a ser otra normal, y siempre que restemos normal y normal, el resultado es otra normal. Bueno, pues los valores obtenidos al sustituir nuestros NA igual 30 y NR igual 60 y todos los valores que tenemos aquí, me dan que el centro de esta distribución es 0,1 y la desviación típica de esta distribución es 10,75. Y ahora lo que quiero saber es cuál es la probabilidad de que la población de cartulinas rojas, sea superior a la de cartulinas azules. Pues debo de considerar aquellos valores de esta distribución negativos. Entonces, si hago la suma de todos estos valores negativos, pues obtendré esta probabilidad buscada. Entonces, como sé que esta gráfica es una distribución normal de media 0,1 y de desviación típica 0,1075, lo único que tengo que hacer es buscar en una tabla normal cuál es la probabilidad de obtener valores inferiores a 0 para una distribución normal con esta media y esta desviación típica.
Y si lo hago normalizando y haciendo todas las tareas que tengo que hacer para trabajar con distribuciones normales, lo que obtengo es que esta probabilidad es del 0,1761, lo que es lo mismo 17,61%. En definitiva, en este vídeo hemos aprendido a reconocer en qué ocasiones las distribuciones muestrales se pueden aproximar por normales y a calcular la distribución muestral de la diferencia de proporción. Muchas gracias por todo. Bueno, este video espero lo hayan comprendido de la mejor manera. Tiene que ver mucho también ya hacerse un poquito la idea, como les decía, de la materia que tiene secuencia que verán en el siguiente ciclo, que es de estadística inferencial. Es casi así el análisis ya de la materia, lo que van a ver. Obviamente que el ejercicio en sí está el tema que corresponde a esta materia mismo. Ustedes ven, el video anterior, los dos son válidos, todo depende del enunciado. Tal vez aquí el enunciado tenía varios ítems, los cuales llevaba a todo este análisis dentro de este video. Miren, hay varios videos al igual que este dura más o menos 8 o 9 minutos, pero hay otros que sus duraciones son de 18 o 20 y créanme que es igual, inclusive en YouTube hay uno, no sé quién le copió a quién, pero es el mismo enunciado, es la misma composición del resultado, pero ese estaba en una duración casi de 20 minutos. Y miren, obvio que todo depende también de la estructura. Yo sé de esta parte de realización de videos. Para llegar a esos 9 minutos, por detrás hay una gran preparación del video. Espero lo hayan captado. Sí les recomiendo mucho. Ya les digo, primero ya actualizaré dentro de la página esta diapositiva. Y segundo, que ustedes lo puedan. Miren, que este ejercicio ustedes lo hagan en su cuaderno, en su hoja, lo lleven por completo. Créanme, van a aprender muchísimo, muchísimo más que todo la conceptualización y a posterior también que revisen los otros dos ejercicios que estaban planteados. El estudio de la distribución muestral de la diferencia de proporciones permite al estudiante analizar con mayor profundidad la relación entre dos poblaciones, más allá de una simple observación de porcentajes. Comprender esta distribución implica reconocer que las diferencias observadas entre proporciones muestrales no siempre reflejan diferencias reales en las poblaciones, sino que pueden deberse al azar del proceso de muestreo. Por tanto, el manejo correcto de estos conceptos es esencial para realizar inferencias válidas. Finalmente, se concluye que aplicar esta herramienta estadística conlleva no solo cálculos matemáticos, sino, perdón, sino también una interpretación consciente y crítica. El conocimiento adquirido permite fundamentar comparaciones de forma objetiva y proporciona una base para avanzar hacia temas más complejos como pruebas de hipótesis e intervalos de confianza para la diferencia de proporciones. Con este tema, el estudiante fortalece su capacidad para analizar información cuantitativa en contextos reales. Bueno, como les decía, con este tema, prácticamente, bueno, primero que finalizamos la guía metodológica. Miren, la guía es una herramienta importante la cual la desarrollamos aquí, eh, pero es una especie de un pequeño libro que conlleva una materia completa. Pero esta materia, obviamente, como ustedes pudieron ver dentro de la guía, está dividida por semanas, o sea, está hecha para 16 clases, 16 semanas también con sus respectivas tareas. Todo esto, en cambio, lo vemos de manera simplificada dentro del sílabo, que es el seguimiento, la planificación dentro de estas 16 semanas, ¿no? Acorde a lo que se da en cada una de ellas. Bueno, con este tema estamos ya
finalizando, terminando como les mencionaba, lo que está preparado dentro de la misma guía, del mismo sílabo. Permítame, por favor, aquí alguna consulta. Como les mencionaba, ahorita les voy a compartir pantallas del aula virtual. No, ingeniero, solo quedaría de duda lo que usted mencionó del examen y cómo estaríamos haciendo la parte del portafolio. Ya, gracias, compañero Naim. A ver, le hago yo esta pregunta también y no sé si, bueno, usted mismo u otro compañero me ayuda. En las otras materias que son 100% en línea, ¿ya les han hablado algo del portafolio o tal vez ya les dieron directrices? Ingeniero, buenas noches. Sí, justamente se ha estado haciendo uno por por cada asignatura. Desde el primer ciclo lo hemos estado elaborando de esa manera. Ya, listo. Bueno, ya como les mencioné, yo este ciclo me integré aquí a la universidad. La verdad, les he escuchado más bueno, unos estudiantes son de presencial que andaban en ese tema justo ahí en la universidad. Les escuché en la matriz, pero bueno, permítame, voy a hablar, mañana tengo reunión con coordinación de las dos carreras que yo manejo, a ver qué me mencionan. Les puedo decir, tal vez se les pasó por alto, hay cosas a veces que todavía nos falta internamente un poquito mejorar, pero yo les comunicaré de inmediato. A ver, bueno, les hago otra pregunta. También quisiera que me ayuden. Vamos a revisarle. Permítanme, ¿dónde está? Aquí está. A ver, ustedes de dentro de la semana número 13 tuvieron lo que fue la actividad Wiki. ¿Cómo les fue en esta actividad? Eh, ingeniero, en esa actividad sí fue como que un poco difícil, se podría decir, porque bueno, en lo que usted nos estaba explicando en las instrucciones, nos pedía la parte que decía de tablas, o sea, así ilustraciones, tablas y todo lo demás, pero nosotros al momento de hacer la wiki no nos permitía poner imágenes y cosas así. Y entonces por eso solo está como que una investigación así de parte de todo el curso que, supieron así participar dentro de la wiki. Ok, ¿alguien más tal vez que quiera acotar algo? O a su vez que le vio alguna cosa buena a a la herramienta. Bueno, lo que yo les puedo mencionar, creo que hoy hemos venido un poquito calladitos, o bueno, solo lo digo nada más así como broma, no hay problema. Sé que tal vez algunos pueden estar en algún medio de transporte o todavía en sus actividades, no hay problema. De igual forma, si puede alguien responder por el chat, mejor gracias. Verán, la actividad wiki en sí, bueno, tampoco es mucho de mi agrado, pero la utilicé. Más que todo porque dentro de lo que es Moodle debemos utilizar los diferentes recursos. La idea del wiki es que se plantea o también se lo conoce como una pequeña página, digamos página web. Ya no es tanto así, pero ¿qué pasa? Es que aquí se va construyendo. Pero bueno, obviamente tengo que leerle todavía detenidamente. Me hubiese gustado, aunque bueno, esa conclusión también la llegué yo después, les soy sincero, pero ejemplo, ¿no? Si estamos viendo ahorita pantalla. Por ejemplo, aquí dice muestreo de poblaciones de distribución normal. Ya, antes de eso, ejemplo, aquí pongo Fausto Ceballos y lleno ejemplo, estos tres conceptos, hasta aquí, esta muestra. Listo. Antes de aplicaciones, pongo aquí Naim Rodríguez y pongo mi parte.
Siguiente, pongo la otra. O sea, es una idea que, bueno, se debió haber hecho así. La otra parte que les puedo decir que luego yo también no sabía y ya la investigué. No permite la wiki crear dentro de la misma una calificación, como todas las demás actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que la calificación yo la debo hacer es extra. O sea, cuando yo saque mi archivo de Excel, esté ponderando todo, tendré que ahí hacerlo. ¿Cómo me voy a basar yo la calificación de aquí? Bueno, me llama la atención porque en otro, ya les digo, en la otra carrera que manejo lo mismo. En cambio, ellos lo que hicieron es entrar a la parte de comentarios y ahí sí le llenaron toditos sus comentarios, lo que tenía que hacer en la otra. Pero bueno, no hay inconveniente, ya les digo, yo voy a fijarme, es aquí en esto de historia. Miren, ustedes pueden ver aquí, están los nombres, lo que han ingresado, las veces que han ingresado. Entonces, yo revisaré. Muy sinceramente en esto, creo yo solo que alguien no me aparezca aquí su nombre de que participó de la actividad, tal vez sacará una nota, prácticamente será o 2 o cero. Quienes la hayan realizado, quienes me aparezcan aquí, compararé, revisaré y tendrán la máxima nota. Eso nada más. Mejor gracias por el aporte que me dieron de esto. Miren, esto es también un ejemplo para que lo tengan ustedes en cuenta en base también a los resultados que se obtiene. Vamos nosotros, bueno, de mi parte, vamos mejorándole para el siguiente ciclo la misma materia y la misma planificación. Bueno, aquí semana 14 tuvimos lo que fue un test. Semana número 15 tenemos lo que es el APE. Ustedes pudieron darse cuenta, a pesar de que, bueno, a veces cuando nosotros nos califican las aulas también, estoy seguro que esto podría ser un llamado mínimo de atención, porque estos archivos, tanto el anexo y el formato, ustedes deben entrar a documentos de interés en el aula mismo, pero yo esta vez he decidido cargarlo aquí. ¿Qué quiere decir? Tenemos el formato. Voy a abrirlo, pero dejemos de compartir el formato de presentación del APE. Bueno, sé que tal vez lo tienen claro, nada más voy a hacerles un rápido repaso. ¿Qué es importante aquí? Que en esta parte donde dice estudiantes, aquí ingresamos, a ver, perdón. Ya, aquí ingresamos los nombres de cada uno de los integrantes, por favor. ¿Ya? De estos ítems, ejemplo, introducción. No hay una introducción del tema digamos, o sea, no hay, lo hago yo, genero una pequeña introducción en base al tema, unas 3, 4 líneas suficiente. Objetivo de práctica está dentro de la matriz y así ya vamos viendo lo que hay, lo utilizo, lo copio, si, como les digo, objetivo de la práctica sí está. Los que no tengamos, obviamente los vamos generando. Recuerden, primero que esta es una actividad APE, una actividad práctica de experimentación, es trabajo grupal por la misma razón, como digo yo, o sea, estarán 4, 5, 6 tal vez. Entonces debe salir un trabajo excepcional, un trabajo de calidad, no un trabajo bueno, sino un trabajo de calidad porque estamos trabajando en grupo. Me ha gustado mucho en el anterior APE el tema de conclusiones y también recomendaciones que las han hecho muy buenas. Yo esto sí valoro mucho, pero siempre y cuando tengan en cuenta las recomendaciones estén en base al tema, al trabajo, no digamos como materia general o como carrera, sino en base al tema. La bibliografía, muy importante, he visto diferentes formas que las realizan. Para mí lo mejor es en referencias, bibliografía, ingresar aquí, tener ingresadas las citas, agregan nuevas fuentes y luego generan aquí la bibliografía. Aquí en anexos, ahí va donde, en esta parte sí, insertan ustedes el trabajo que realizan. Mucha atención, por favor, si hacen a mano, si van a escanear, si toman una foto, aquí la van a insertar, pero que esté de manera clara, legible, que esté recta, no esté al revés, que al momento de escanear
se vea bien, que se vea clara y lo colocan. Elaborado por, repiten el mismo orden de integrantes aquí. Aquí no es necesario una firma si desean, no sé, si ustedes ven, o sea, Fausto Ceballos era el jefe de grupo, pongámosle el de aquí, no hay inconveniente, o puede ir vacío, me refiero a este cuadrito de aquí. Lo importante es que aquí vaya elaborado por el nombre de todos. Ahora, otro tema, a ver, hay unos plus que les digo, no son necesarios, pero les repito, ¿por qué? Porque es una actividad grupal que le pueden dar. He tenido trabajos que al final de anexos también colocan lo que es, no es necesario, les digo como recomendación, no es tanto necesario, es un plus, tal vez como ideas, una captura de lo que se han reunido a través de Zoom para hacer la tarea. Me han puesto eso, algunos han sido muy explícitos en decir, Fausto Ceballos solo se conectó una vez, en los otros tres no se conectó, solo hizo un 10%, no trabajó, ya no es necesario, pero son plus, digo yo, que mejor eso a mí me ayudan, creo que sí sería bueno agregarle un ítem en el que sea una evidencia de la realización del trabajo. Otros también han insertado aquí sus propias firmas. No es necesario la firma, también la firma es un tema, digamos, personal, legal, pero bueno, ya depende de cada quien, como digo yo, si quieren darle un plus con realizar algo, digámoslo así, algo extra, pero que tenga que ver dentro del mismo contexto de la tarea. A ver, permítame, algo más tenía aquí anotado. Ok, ya. Eso, por favor. Ahora, en cuanto bueno, también no sé en las otras materias que son en línea, y verán, el horario se debe mantener, esperemos, no he tenido ningún comunicado, pienso yo que debe ser el mismo horario que ya se tomó la anterior ocasión, será en el mismo. ¿Qué quedaría pendiente? De mi parte, les puedo decir, va a ser cómo se realizó la anterior vez. Se sube dentro de la plataforma de la semana número 16 la actividad tanto de test como la actividad de tarea, que es lo que me permite con la parte práctica. El test será lo teórico, la tarea será la parte práctica dentro de las 2 horas. Eso sí, por favor, muy pendientes, se cumple solo con las 2 horas. Con ustedes creo que no hubo inconveniente en la evaluación del primer parcial. Sí les puedo mencionar bueno, en otra carrera que doy en matemática a primero, tuve viernes de 7 a 9 y a partir de las 9 me empezaban a enviar por WhatsApp, por correo, hasta las 11 y más de la noche me enviaron, fueron un total como de 15, 17 personas. A la final todos ellos se quedaron con cero. Yo cumplo, eso sí, soy muy estricto, todo, o sea, todo se cumple dentro de la plataforma. Yo no puedo tampoco, o sea, no se tiene un acceso, ni así lo tuviera, para yo, digamos, cargarlo como que yo fuese un estudiante, cargarles o sea, las tareas. Mucho más siendo una evaluación. De mi parte, lo que les puedo recomendar, por favor, yo sé que la metodología de estudio nos da mucha flexibilidad para cumplir tal vez con trabajos, con actividades personales, eh, actividades del hogar. Démonos el tiempo en esta última semana para cumplir con los horarios de exámenes. Ya les digo, no solo de mi carrera, sino de todas, en el horario que nos pongan. O sea, de igual manera, cumplámoslo. Miren, yo ahorita tenía una cita familiar, muy familiar, y estoy aquí dando clase. No, no, no. Yo también aquí, mucho más en lo que es en línea, no tenemos prácticamente como tal vez hablar de permisos ni nada. Entonces, sí les pido, por favor, démonos un tiempo para que todos podamos cumplir la evaluación del segundo parcial. Eso, bueno, no sé, les iba a preguntar si tal vez alguien les ha dicho que les va a tomar, bueno, de ser la materia en línea,
si tal vez les va a tomar a través de conexión Zoom. No sé si a ustedes también les han dado una capacitación de la aplicación ProtoRiser. No sé si ya les vayan a aplicar. Tal vez alguien les ha mencionado algo. Ya no, ya hemos dado dos test con esa aplicación, ingeniero. ¿Qué tal les ha ido con eso? Sí ha habido inconvenientes, la verdad. Bueno, yo no he tenido, pero otros compañeros sí han tenido problemas con la conexión. Al momento de realizar los pasos que pide Proterizer, se ha demorado. Entonces sí, ha habido compañeros que incluso no han podido dar las evaluaciones. Entonces sí, sí ha habido inconvenientes con la aplicación. Ya, no, mejor, gracias. Esos comentarios, bueno, a mí me ayudan. No, no he recibido todavía retroalimentación de otros docentes que ya hayan hecho en esta carrera. En otra carrera sí algo me han dado a conocer, pero les puedo decir de que la herramienta en sí, bueno, es muy importante, es muy buena, digo yo, pero todavía nos falta de parte y parte, tanto docentes y estudiantes, una mejor aplicación, como me dice el compañero David. Puede ser que usted tal vez, obviamente cumplió con todo, tal vez otros compañeros les faltó, no sé, tener cerrada alguna ventana extra, algo por ahí. Entonces sí, todavía tenemos mucho que mejorar eso. Y también depende mucho más uno como docente qué restricciones se ponga. ¿Por qué les digo eso? Porque uno se puede poner o todas o pocas, o sea, depende. Yo puedo ponerles simplemente que si salen de la cámara se les cierre el examen por 20 segundos y luego regresa. Pero puede ser que también hay la opción de que si se salen de la cámara se cierra por completo. En otros casos, he visto yo otros docentes, ellos cogen y ponen todas las excepciones, las habilitan y ahí es cuando se tienen inconvenientes, porque ahí también el programa como que corre muy pesado, controla todo. Y de parte también del estudiante, yo les digo, detrás de esta cámara mía, en sus pantallas, obvio, no podemos tampoco saber si exactamente de parte del estudiante se está dando cumplimiento con no intentar abrir ventanas, navegadores, diferentes cosas, PDFs. Entonces también por ahí van los errores que nos está dando. Eso, por favor. Bueno, les he mencionado el tema bueno, hemos cumplido con la clase, el tema del APE. Lo del examen ya les manifesté. Queda pendiente, aquí le tengo anotado, voy a consultar el tema del portafolio. Como les digo, la verdad, bueno, en mi caso, tal vez por lo que recién ingresé, no lo tengo claro o a su vez no me han dado una directriz nada más por eso. De ser el caso, yo les comunicaré lo más pronto. Por favor, estemos pendientes pienso yo que todo debe mantenerse en el mismo horario, tal cual lo cumplimos. Ya les digo, solo que haya o sea, digo yo, algún documento o un oficio que me digan que debe haber una evidencia de examen. De mi parte, lo que haré es abrir un Zoom, como estamos en este momento, deberán tener las cámaras abiertas o sea, encendidas, y ustedes realizarán el examen. Tendré abierto el Zoom de las 2 horas de clase, lo realizarán, se cerrará y nada más. Eso les digo, pero si fuese el caso que me soliciten desde la misma coordinación otra vez, o puede ser a través del mismo decanato de la facultad, pero yo esto previamente les estaré avisando. Por favor, para culminar ya como recomendación, cumplamos con la actividad APE dentro del tiempo establecido. Con ustedes no puedo tener quejas. Mejor les pongo ejemplos de otros cursos que a las 11:10, 11:05, 11:10, 11:30 me están enviando trabajos que no han podido, que no tuvieron luz, que muchas cosas. Entonces, créanme, yo no dejo pasar. No es que tampoco sea malo, no deje pasar, pero es también ser respetuoso con quienes cumplen la actividad a tiempo. Entonces no podemos estar aceptando tareas fuera de ese tiempo porque sería también irrespetar con quienes cumplieron a tiempo y obviamente dan seguimiento a esto. Estos señores, señoritas estudiantes, bueno, me ha llamado la atención de que no hemos tenido más conectados. Creo que en las otras clases hubieron más, o no sé si ya llegamos solo ese número a esta semana de clases, pero bueno, de todas formas, tratar de comunicarles que quienes puedan revisen los videos.
estén pendientes al aula y bueno, a través del presidente de curso, cualquier de mi parte, cualquier cambio o directriz que haya, se las haré saber o de parte de ustedes igual me la hagan saber a mí. Mejor en esta parte sí, no sé si, no, creo que no tengamos ya otra conexión. Agradecerles a ustedes por a ver, permítanme, esto ya tenía que haber.